Y los apóstoles, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega en formas de lenguas de fuego, los apóstoles salen a predicar básicamente a todas partes para llevar el mensaje del reino de Dios. La misión de la iglesia continúa precisamente en la humanidad. Dentro de la religión cristiana hay varios grupos de cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, anglicanos, pentecostés, luz del mundo, adventistas, y entre estos grupos está la iglesia católica. Jesús no fundó muchas iglesias, solamente una. Dios crea a la humanidad a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, con la capacidad de amar, con la voluntad y con la libertad. En su plena libertad el ser humano elige hacer el mal y es ahí donde entra el mal en el mundo y toda la humanidad queda manchada por este pecado. Por lo cual Dios no deja desamparar a la humanidad y le promete un Salvador, un Mesías, alguien que va a ayudar a redimir a la humanidad y a enseñarnos el camino del bien. Por supuesto que estamos hablando de Jesús, que vino hace casi 2000 años y enseñó y predicó el reino de Dios. Desde su vida pública a los 30 a los 33 años, habló del reino de Dios, expulsaba demonios, hacía milagros, curaba enfermos, y todas estas obras, en conjunto con sus enseñanzas, hicieron que muchas personas siguieran este mensaje. De entre toda la multitud, Jesús decidió llamar a 12 apóstoles. Los prepararía para posteriormente enviarlos a predicar a la humanidad. Pues Jesús predica, Jesús posteriormente es condenado, muere y resucita al tercer día. Posteriormente se vuelve a aparecer a los apóstoles, dejándoles una misión muy importante. Al recibir este mensaje, al recibir el mensaje del reino de Dios, están obligados ahora a compartir el mensaje con la humanidad. Y los apóstoles, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega en formas de lenguas de fuego, los apóstoles salen a predicar básicamente a todas partes para llevar el mensaje del reino de Dios. Pero como es de esperarse, los apóstoles también mueren. De hecho, la mayoría de los apóstoles fueron asesinados a causa de su fe. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso con esto termina todo? No. Antes de que Jesús muriera, básicamente se habla de un pasaje bíblico, Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús está hablando de una iglesia. Recordemos que la etimología de iglesia significa asamblea, eclesia. Ahora, asamblea es decir, un conjunto de personas que creen o tienen una misma fe. Ahora Jesús habla de una sola iglesia fundada sobre Pedro. Pedro antes se llamaba Simón y Jesús le cambia el nombre precisamente por la misión que va a desempeñar a lo largo de su vida. Por eso Pedro significa roca. Jesús funda esta iglesia y le promete que nadie podrá vencerla. Esta iglesia, en efecto, lo que hace es continuar con la misión tanto de Jesús como de los apóstoles a la humanidad entera. Y es lo que tenemos actualmente. La misión de la iglesia continúa precisamente en la humanidad. Primero, hay que hacer una distinción. Una cosa es una religión que es a nivel mundial y otra cosa es una iglesia que es dentro de una religión llamada la religión cristiana. Es decir, están los budistas, una religión, están los hinduistas, otra religión, están los musulmanes, otra religión, y estamos los cristianos. Dentro de la religión cristiana hay varios grupos de cristianos que podríamos mencionar algunos: evangélicos, testigos de Jehová, anglicanos, pentecostés, luz del mundo, adventistas, y entre estos grupos está la iglesia católica a la cual pertenecemos nosotros. Jesús hablaba de una sola iglesia, no hablaba de muchas iglesias. Entonces, quiere decir que uno de estos grupos, históricamente y bíblicamente, es la iglesia que Jesús fundó hace casi 2000 años. Ahora, ¿cómo saberlo? Incluso hay un grupo que solamente se hace llamar cristiano. Básicamente se apropia el nombre que a todos los cristianos nos compete. Y dicen, ustedes son católicos y nosotros somos cristianos. En realidad, todos somos cristianos los que creemos en Cristo. No somos budistas, no somos hinduistas. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Así que tengan cuidado con este grupo en específico, que es un grupo de cristianos que se autodenominan cristianos nada más y excluyen a todos los demás. Ahora, si nosotros católicos decimos que la Iglesia Católica es el grupo o la iglesia fundada por Cristo, podemos demostrarlo de la siguiente manera. La Iglesia Católica, bíblicamente,
Nos referimos a que Jesús, como ya lo vimos, habla de una sola iglesia. Habla de una iglesia que no podrá ser destruida por el demonio, aunque sea atacada. No dice no va a ser atacada, dice no va a ser destruida. Jesús hace una promesa a esta iglesia, Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo o hasta el fin de la historia. Por lo tanto, esa promesa de Jesús sigue vigente actualmente con la iglesia. Tomemos en cuenta también que estamos hablando de una iglesia que no es perfecta. Es una iglesia conformada por seres humanos, no por ángeles, no por personas perfectas. Y por eso está la parábola del trigo y la cizaña, que es Mateo 13, 24 al 30, donde se habla que crece el trigo y la cizaña y al final se hace la separación. Entonces estamos hablando de una iglesia que está conformada por santos y pecadores. Entonces, desde los inicios del cristianismo ya se hablaba de divisiones entre los mismos cristianos. Gálatas 1, 6 al 8. Hay gente que abandona las enseñanzas de Cristo y al ver una iglesia humana que a su vez tiene orígenes divinos, hay algunas decepciones y algunos de los miembros buscan perfección donde no la hay. Eso hay que tener cuidado. Lo que pasó precisamente con algunos de los grupos que se separaron de la Iglesia Católica. Los luteranos, fundados por un ex sacerdote, Martín Lutero, 1517, se separa precisamente por eso, porque él quería ver perfección en la iglesia y al no encontrarlo, se va y funda un grupo del cual, a su vez, los miembros de ese grupo se separan porque no ven perfección en ese grupo y de este grupo que se forma, nuevamente se vuelven a separar por lo mismo, porque buscan perfección y no la hay. Entonces, así pasa con los otro grupo que se llama Para de Sufrir en Brasil, 1978. Así pasa también con los mormones, 1830, con los adventistas, 1863. Y cada uno de ellos nosotros podemos encontrar el año en el que ellos básicamente deciden formar un grupo autonombrándose cristianos y básicamente formando una nueva iglesia. Pero como acabo de mencionar, Jesús no fundó muchas iglesias, solamente una. De manera histórica, si yo quiero demostrar que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo, debo de tener herramientas necesarias precisamente para poder demostrarlo. Históricamente hablando, podemos nosotros encontrar a católicos desde, vamos a empezar, 1920, que estamos hablando de San Juan Pablo II, por supuesto, un papa de la Iglesia Católica, que todavía algunos tuvimos la oportunidad de conocer de él. Unos años antes, Santo Tomás de Aquino, 1225. ¿Y cómo sabemos de él? Era un sacerdote católico que escribió un libro llamado La Suma Teológica. En la actualidad, los sacerdotes estudian la Suma Teológica. Tiene bastantes enseñanzas de nuestra fe católica. Si nos vamos unos años antes, encontramos a San Agustín de Hipona, un obispo católico. Él, en su libro Confesiones, hace referencia al convertirse al catolicismo. Ahora, después, si nosotros queremos ir un poco antes, San Agustín estamos hablando del año 354, por supuesto después de Cristo. Si vamos años antes, encontramos a un obispo también llamado Ignacio de Antioquía, el lugar de donde era. Él escribe una carta a Esmirna, un lugar de donde él básicamente escribe un mensaje. A donde quiera que vaya el obispo, allí está la Iglesia Católica. Recordemos, iglesia se refiere a la asamblea, al conjunto de personas. Y católica se refiere básicamente a la universalidad de la iglesia, es decir, que la iglesia se ha estado expandiendo. Este obispo, Ignacio de Antioquía, fue el primero que habla de la iglesia católica. Estamos hablando, imagínense, el apóstol San Juan murió aproximadamente en el año 101. Es unos años después, básicamente ya era obispo de la iglesia católica, ¿no? Así que estamos hablando de una iglesia histórica. Ninguna otra iglesia o grupo de cristianos puede demostrar su historicidad. Viene básicamente de Jesús, solamente la iglesia católica. Y sé que aquí algunos estarán mencionando, bueno, es que la iglesia católica no puede ser porque tiene muchos errores. Como acabo de mencionar, no es una iglesia perfecta, es una iglesia de humanos. Hay que tomarlo en cuenta. Estamos en la iglesia para santificarnos, para llegar a ser santos. Recuerden que santo no es lo mismo que ser perfecto. Santo es una persona venerable que básicamente nos dio ejemplo de superación, nos dio ejemplo de vida cristiana. Otro dato también que tenemos es la lista de los papas, es decir, aquella lista consecutiva de los papas que han pasado a lo largo de la historia. Actualmente tenemos al Papa Francisco, que inició en el año 2013. Y antes estaba el Papa Benedicto XVI, que él había iniciado en el año 2005 al 2013, que por cuestiones de salud tuvo que renunciar y posteriormente entró el Papa Francisco. Pero si nos vamos hacia atrás,
Antes de Benedicto XVI estaba Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I. Y si nos vamos hacia atrás, llegaremos en esta lista hasta el primer papa conocido como el apóstol Pedro. Así que esta lista existe, de la cual nosotros podemos tener acceso. En los comentarios les estaré dejando el enlace para que ustedes puedan corroborar esta. Y por último, quiero cerrar precisamente con esta idea. Es una iglesia divino-humana. Divino porque está fundada por Jesucristo. Por eso decimos que es una iglesia santa, porque Jesús es santo. Pero también humana porque está conformada por seres humanos que nos estamos esforzando por alcanzar la santidad. Así que, en este resumen, Dios ha enviado a Jesús, Jesús ha enviado a los apóstoles y la iglesia es la continuadora de los apóstoles para predicar el reino de Dios.